Bienvenido. Estás a punto de iniciar una experiencia auditiva. El siguiente archivo, titulado El Silbón de Boston, es una obra de ficción creada a partir de una simbiosis entre la dirección humana y la ejecución artificial. Los parámetros de creación son los siguientes. La idea original, los personajes y el arco argumental fueron concebidos por Edward Madris. El desarrollo literario y la redacción del texto fueron asistidos por los modelos de inteligencia artificial Gemini y ChatGPT. La voz que narra esta historia, Osami Voz, ha sido generada sintéticamente por la plataforma Eleven Labs. El resultado es una colaboración única. Esperamos que disfrutes de la historia. El Silbón de Boston. Capítulo 1. El hombre que contaba el mundo. Richard Price no creía en las corazonadas, las consideraba el equivalente intelectual del ruido blanco, una distracción inútil que enturbiaba la pureza de los datos. Los días de Richard en la firma de Boston eran una coreografía precisa de datos y algoritmos. Los números eran su idioma, la lógica su brújula, y cada conclusión que extraía se construía sobre hechos verificables. En su cubículo del piso 27 de la torre de FinAnalytica, Boston, las corazonadas morían bajo el peso aplastante de los hechos. «No lo sé, Rich. Siento que nos estamos perdiendo algo», dijo Mark, recostado contra el separador de melamina gris con una taza de café humeante en la mano. «El comportamiento de las acciones de Aureatech es errático. Mi instinto me dice que van a desplomarse». Richard ni siquiera levantó la vista de su triple pantalla. En el monitor central, una serie de gráficos de dispersión mostraba una correlación casi perfecta. «Tu instinto, Mark, no es un indicador financiero válido», replicó su voz plana, desprovista de malicia, pero llena de una certeza absoluta. «El análisis de regresión muestra una tendencia alcista estable, con una desviación estándar de apenas el 0.7%. En los últimos 6 meses. La volatilidad que mencionas no es errática, es una fluctuación predecible dentro de los parámetros del modelo. Los datos no mienten». Mark suspiró, un sonido de derrota que Richard había llegado a asociar con casi todas sus interacciones humanas. Se encogió de hombros y se retiró, dejando a Richard en su santuario de orden y lógica. El mundo para él era un sistema complejo pero descifrable. Todo, desde el mercado de valores hasta las corrientes oceánicas, podía ser desglosado en variables, patrones y probabilidades. El caos era simplemente un conjunto de datos que aún no había sido analizado correctamente. Esa misma filosofía regía su vida fuera de la oficina. Su apartamento en Back Bay era un testamento a la eficiencia minimalista. Los libros en su estantería no estaban ordenados alfabéticamente, sino por año de publicación y subgénero. Su despensa contenía alimentos con una distribución macronutricional calculada para la semana. A las 7 en punto cenaba solo un filete de salmón, omega 3 para la función cerebral, quinoa, carbohidratos de bajo índice glucémico y brócoli al vapor, fibra y vitaminas. Registraba cada caloría en una aplicación que sincronizaba con su reloj inteligente. Mientras masticaba metódicamente, recibió la llamada semanal de su madre desde Ohio. «Richard, cariño, ¿cómo estás?». Su voz cálida y ligeramente preocupada era una variable anómala en su noche estructurada. «Estoy bien, mamá. Productividad en la oficina un 7% por encima del trimestre anterior. Mi ritmo cardíaco en reposo ha bajado a 52 pulsaciones por minuto. Todo en orden». «Eso es estupendo, cielo, pero ¿has salido? ¿Has conocido a alguien?». «Sheila, la hija de los Henderson, se ha mudado a Boston. Es una chica encantadora, trabaja en arte». «El arte tiene una baja correlación con mis intereses actuales», la interrumpió sin darse cuenta de su propia frialdad. «Además, una primera cita tiene una tasa de éxito inferior al 20% para llevar a una relación estable. No es un uso eficiente del tiempo». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Richard lo registró como incomodidad materna, pero no supo cómo recalibrar la conversación.
Al día siguiente, el sistema de Richard sufrió un golpe que no había previsto. Fue convocado al despacho de cristal de su jefe, el señor Davenport, un hombre que irónicamente valoraba el instinto casi tanto como los márgenes de beneficio. «Price, siéntate», dijo Davenport, señalando la silla de cuero frente a su escritorio de caoba. «Tus números son impecables, los mejores de la firma. Eres una máquina». Richard asintió, aceptando el cumplido como un hecho objetivo. «Gracias, señor. Me esfuerzo por minimizar el error humano». Y ahí está el problema. Davenport se inclinó hacia adelante juntando sus manos. «Eres tan bueno minimizando el error que estás empezando a minimizar lo humano. El equipo te percibe como distante, inflexible. Necesitamos gente que pueda pensar fuera de la caja, que pueda sentir el mercado, no solo calcularlo, gente que sepa improvisar». Richard se quedó en silencio. La crítica era ilógica, su rendimiento era la prueba de que su método funcionaba. «Con el debido respeto, señor, tus resultados son magníficos», lo cortó Davenport, «pero tu potencial está estancado. Te voy a ser franco, Richard. Tómate unas vacaciones de verdad, un mes. Vete a algún sitio impredecible, un lugar que no puedas meter en una hoja de cálculo. Desconéctate, habla con gente, comete errores, bebe una cerveza sin pensar en las calorías». Para Richard, aquello no era una sugerencia, era un exilio. Una penalización por su propia perfección. Salir de la oficina de Davenport fue como si su sistema operativo interno se hubiera topado con un código irresoluble, un lugar que no pudiera ser analizado. La idea era en sí mismo un absurdo, pero la directriz era clara, y si había algo que Richard entendía, eran las directrices. Esa noche, frente a su monitor, cerró sus gráficos de acciones y abrió un mapa del mundo. Su misión era encontrar el máximo exponente del caos, el lugar con las variables más impredecibles y los datos más contradictorios, un lugar que desafiaría su lógica hasta el punto de ruptura. Sus dedos teclearon un nombre en el buscador, un país que era sinónimo de crisis, belleza y desorden en las noticias. Venezuela, el desafío perfecto. Lo trataría como su mayor proyecto de análisis hasta la fecha. No iba a desconectarse, iba a observar, a recopilar datos y a demostrar que incluso el caos más absoluto al final no era más que un patrón esperando a ser descubierto. Capítulo 2. El algoritmo del escape. La sugerencia de Davenport, aunque envuelta en una preocupante jerga de recursos humanos sobre pensamiento lateral, se había convertido en un problema con parámetros definidos. Variable A. Un mes de tiempo libre obligatorio. Variable B. Un destino que desafiara el análisis. El objetivo: procesar la variable B dentro de los límites de la variable A para demostrar la universalidad de la lógica. Venezuela. El nombre mismo era un conjunto de datos caóticos: hiperinflación, inestabilidad política, belleza natural de primer nivel y una diáspora creciente. Para el turista promedio era una señal de mantenerse alejado. Para Richard era la placa de Petri perfecta. Sentado frente al resplandor de su monitor curvo, ignoró las guías de viaje de colores brillantes y los blogs de trotamundos llenos de anécdotas sentimentales. Eso era ruido. En su lugar, abrió su propio software de análisis y comenzó a introducir datos. Descargó informes del FMI, bases de datos climatológicas de la NOAE y estadísticas de criminalidad de varias ONG. Convirtió la cultura en números. Su primer destino fue fácil de seleccionar: el Parque Nacional Morrocoy. Las imágenes satelitales mostraban cayos de arena blanca y aguas turquesas. Las reseñas turísticas, aunque escasas en los últimos años, hablaban de una infraestructura predecible de lancheros y posadas. Lo etiquetó en su itinerario, una hoja de cálculo meticulosamente diseñada, como Fase 1, línea base turística. Sería su grupo de control, la Venezuela predecible que se le presenta al mundo exterior. Luego las montañas, Mérida,
Una ciudad andina con una universidad, un teleférico actualmente inoperativo según sus datos, un punto interesante y un clima más fresco. Fase 2. Variable urbana altitudinal. Un entorno diferente, con una subcultura estudiantil y dinámicas distintas a las de la costa. Un buen punto de comparación. Y entonces, el gran final, el corazón de la oscuridad, la prueba definitiva. Los llanos, una vasta planicie que ocupaba un tercio del país, famosa por sus vaqueros, sus inundaciones estacionales y una sensación de aislamiento primordial. Las estadísticas aquí eran más dispersas, menos fiables. Las historias eran más salvajes. Era perfecto. Lo registró como fase 3, inmersión rural profunda. Su objetivo era observar las costumbres locales. Él asumía se basaban en supersticiones nacidas de la falta de educación y la necesidad de explicar fenómenos naturales. Durante su investigación sobre los llanos, un comentario en un foro de observadores de aves llamó su atención. El usuario, un ornitólogo alemán, advertía: magnífico para la avifauna, pero los lugareños son serios con sus leyendas. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te dejes atrapar solo en la sabana por la noche. No es por los jaguares, es por las historias que cuentan para mantener a la gente a raya. Richard soltó un bufido de desdén. Historias. Analizó la advertencia y la deconstruyó. La renuencia a viajar de noche en una zona remota y pobre tenía una correlación del 97% con el riesgo de delitos comunes. El folclore era simplemente la interfaz de usuario que una cultura primitiva le ponía el peligro real. Los fantasmas y los espectros eran una metáfora para los ladrones y los asaltantes. Una vez que entendías el mecanismo subyacente, el miedo desaparecía. Anotó en su hoja de cálculo: nota, las supersticiones locales probablemente sirven como heurística para la evitación de peligros cuantificables. Analizar en el terreno. Con una precisión quirúrgica, reservó vuelos internos, posadas modestas y un alquiler de vehículo 4x4. Rechazó los paquetes turísticos ya que contaminarían la muestra. Para la fase de los llanos, investigó y encontró el nombre de un guía local, un tal Silvino, recomendado en un artículo antropológico de hacía una década por su conocimiento enciclopédico de la región. Richard lo contrató por correo electrónico, especificando que requería un acceso auténtico y sin filtros a la vida llanera. Al cabo de 3 noches, todo estaba hecho. Su viaje a lo impredecible estaba planificado hasta el último minuto, cada día asignado a una tarea de observación, cada gasto proyectado. Miró su itinerario. Boston, Caracas, Morrocoy, Mérida, Los Llanos, Boston. Era una ruta elegante, un algoritmo perfecto diseñado para diseccionar el caos y exponerlo como el simple y predecible sistema que Richard sabía que debía ser. Se reclinó en su silla, sintiendo una oleada de satisfacción, de control absoluto. Iba a Venezuela no a desconectarse, sino a conectar los puntos que nadie más podía ver. Iba a ponerle números al miedo, a trazar un gráfico de la superstición. No sabía que el avión que estaba a punto de tomar no lo llevaba a un laboratorio de datos, sino a un matadero. Y él, con toda su lógica y arrogancia, se dirigía voluntariamente hacia el centro del mismo, con la confianza de un científico y la ceguera de un cordero. Capítulo 3. Paraíso bajo control. El aire que golpeó a Richard al bajar del taxi en la costa de Falcón no era aire, era una pared, una masa de calor y humedad del 85% según el sensor de su reloj que se adhería a su piel y a su ropa de viaje de secado rápido. El muelle de Morrocoy era un caos de datos sensoriales, el olor salino del mar mezclado con el de pescado frito y gasolina de motor fuera de borda, el griterío de los lancheros anunciando viajes a los cayos, el sol del mediodía que blanqueaba los colores y hacía vibrar el horizonte. Para otro sería abrumador. Para Richard era el campo de pruebas. «Cayo Sombrero, patrón, el mejor de todos, una playita para usted solo», le ofreció un hombre con la piel curtida y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes.
Richard ya había analizado las rutas de los peñeros. Cayo Sombrero era la opción más popular, por lo tanto, la más susceptible a sobreprecios. «Llévame a Cayo Sal», dijo con firmeza. «Es un 20% más corto el trayecto y, según mis datos, la densidad de turistas por metro cuadrado es menor». El lanchero parpadeó, sorprendido por la respuesta, pero asintió. A bordo de la pequeña embarcación, mientras el motor tosía y cobraba vida, Richard no se dejó llevar por la majestuosidad del paisaje. En su lugar, sacó una libreta resistente al agua y comenzó a tomar notas. Economía informal basada en un sistema de oferta y demanda no regulado. Eficiencia logística baja. Fuerte dependencia de las condiciones climáticas como principal variable económica. El agua, sin embargo, era innegablemente impresionante. Pasó de un verde fangoso cerca de la costa a un turquesa tan brillante que parecía retocado digitalmente. Los cayos, pequeñas islas de arena blanca y palmeras salpicaban el horizonte como errores de redondeo en un cálculo perfecto. Cuando desembarcó en Cayo Sal, la arena era fina y caliente bajo sus sandalias de trekking. Se instaló bajo una palmera observando a las pocas familias que jugaban en la orilla. Eran participantes. Él era el observador. Más tarde, mientras el lanchero, un joven llamado Manuel, lo llevaba de regreso, Richard intentó recopilar más datos. «¿El mar está siempre así de calmado?», preguntó. Manuel oteó el horizonte. «Hoy sí, pero no se confíe, patrón. El mar tiene su carácter. A veces se pone bravo y pide respeto. Si no se lo das, te lo quita». Richard anotó mentalmente la frase. Tendencia local a antropomorfizar fenómenos naturales. Mecanismo para infundir precaución en las generaciones más jóvenes. Interesante. Lo archivó junto a los amuletos que colgaban del pequeño timón de la lancha. Esa noche, en su modesta posada, una tormenta tropical se desató con una furia que no figuraba en las previsiones meteorológicas estándar. El viento azotaba las palmeras hasta doblarlas y la lluvia golpeaba el techo de zinc con la fuerza de 1.000.000 de martillos. De repente, la luz se fue. La oscuridad fue total, absoluta. No era la oscuridad de Boston contaminada por el brillo lejano de la ciudad. Era una negrura densa, primordial, acompañada por el rugido ensordecedor de la naturaleza. Por un instante, una emoción que no pudo cuantificar, una punzada de pánico visceral, le atenazó el pecho. Se sintió insignificante, una pieza de software desconectada en medio de un fallo masivo de hardware. Pero duró solo un segundo. Se recompuso, su mente lógica luchando por recuperar el control. Fallo de la red eléctrica local por sobrecarga debido a condiciones climáticas extremas pero predecibles en el trópico. Se levantó, encontró su linterna frontal en la maleta, siempre la empacaba, y se sentó en la cama a esperar. El caos exterior era simplemente física, sistemas de baja presión, condensación, viento, nada más. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si nada hubiera pasado, el aire estaba limpio y fresco. Richard hizo el check-out de la posada, sintiéndose reivindicado. Había experimentado el caos tropical y lo había reducido a sus componentes lógicos. Había observado a la gente y había categorizado sus creencias. En la terminal de autobuses, mientras esperaba el transporte que lo llevaría a Mérida, tachó la primera fase de su lista. Fase 1. Línea base turística completada. Los datos recolectados confirmaban su hipótesis inicial. Su confianza, ya de por sí sólida, se había cementado. Venezuela era exactamente como lo había predicho. Un sistema complejo, sí, pero perfectamente legible para quien supiera cómo mirar. Ahora, a por las montañas. Y después, la verdadera prueba. Los llanos lo esperaban. Y él estaba más preparado que nunca. Capítulo 4. Altitud variable. Mérida no era lo que Richard esperaba. No por falta de datos, sino por el hecho de que los datos no advertían el efecto que la altitud y el silencio frío podían tener en la mente de un hombre acostumbrado al ruido blanco de los servidores y al tráfico de Boston. Aterrizó en el pequeño aeropuerto Alberto Carnevali a media mañana, tras un vuelo interno tan breve como temerario. La pista parecía cortada en la ladera de una montaña, y el avión descendió entre picos nevados con una brusquedad que le hizo aferrarse al apoyabrazos con más fuerza de la necesaria. Falta de regulación aeronáutica proporcional al índice de riesgo económico, anotó mentalmente mientras descendía.
La ciudad lo recibió con un sol tímido y un aire tan limpio que dolían los pulmones. Caminó por calles empedradas, flanqueadas por casas de tejas rojas y balcones floridos. Jóvenes con mochilas y acentos cantados iban y venían con libros en la mano. Era un lugar de tránsito, de pensamiento, y para Richard, de contraste. Se alojó en una posada colonial administrada por una mujer mayor llamada Doña Hilda, quien insistía en encender velas a la Virgen cada noche por los huéspedes que vienen del norte, que traen el alma fría. Richard no debatió, solo tomó nota. Esa noche, mientras cenaba un plato local llamado piscandina, sopa con huevo, leche y cilantro, comenzó a sentir un dolor sordo en la sien. Era como si el cambio de presión atmosférica apretara su cráneo desde dentro. Buscó la causa racional, jet lag, altitud, fatiga, pero la sensación persistió, una molestia sutil como un zumbido bajo la piel. A la mañana siguiente decidió visitar el famoso Pico El Ávila, uno de los puntos más altos de Venezuela accesibles por carretera. Subió en un viejo jeep colectivo junto a una familia de turistas colombianos y un muchacho de rostro pálido que no dejaba de observarlo en el reflejo del vidrio. ¿Primera vez en Mérida?, le preguntó el joven. Richard asintió. Dicen que el aire de aquí te limpia el alma, o te la muestra tal como es, añadió el muchacho, y bajó sin despedirse en una curva solitaria. Richard frunció el ceño, incómodo por la frase. No era una amenaza ni una advertencia, era algo más antiguo, un eco. En la cima el viento era feroz. Miró el horizonte tan vasto y blanco como una hoja de cálculo vacía. Por un momento sintió algo extraño, una disociación breve, como si él no fuera él, como si mirara desde fuera su cuerpo inmóvil ante el abismo. Duró un segundo, luego volvió a sí mismo y encendió su aplicación de oxigenación. Saturación 92%, pulso 58, todo bajo control. Esa noche soñó con una cabaña de piedra en la montaña. Dentro, una figura alta encapuchada le entregaba un saco pesado y le decía sin voz que debía completar la cuenta antes del amanecer. Se despertó empapado en sudor con un sabor metálico en la boca y el eco de un silbido lejano, aunque no pudo decir si lo había oído o lo había inventado. Se levantó, bebió agua y lo atribuyó al mal de páramo. A la mañana siguiente hizo el check-out. Doña Hilda le ofreció una pequeña medalla de San Benito para el camino. Richard la tomó por cortesía. Más tarde pensó tirarla, pero en lugar de eso la metió en el bolsillo lateral de su mochila sin saber por qué. Anotó los últimos detalles en su hoja de cálculo. Clima, inestable, tendencia a la niebla, gente, amable, supersticiosa, comida, nutritiva, alto contenido en carbohidratos, fenómenos inexplicables, ninguno. Capítulo 5. Un cuento de huesos y sabana. Los llanos venezolanos lo recibieron con una bofetada de calor húmedo y un horizonte tan vasto que parecía curvar la propia tierra. Contrató a un viejo llanero llamado Silvino como guía, un hombre de piel curtida por 1000 soles y ojos que parecían guardar los secretos de aquella planicie interminable. La última noche, sentados junto a una fogata que chisporroteaba bajo un manto de estrellas como nunca había visto, Silvino, tras un largo trago de ron local, decidió que el gringo estaba listo para una historia de las de verdad. Por aquí, cuando el sol se acuesta y la sabana se queda en silencio, comenzó el anciano, su voz un susurro grave, no es bueno andar de parranda ni con malos pensamientos. Es el momento en que sale a caminar el silbón. Richard sonrió con indulgencia, preparándose para el folclor local. ¿El silbón? Repitió el nombre sonando cómico. No se ría, patrón, advirtió Silvino, y por primera vez Richard notó una seriedad pétrea en su rostro. La historia es amarga. Era un mal hijo, un malcriado que le faltó el respeto a su padre de la peor forma. Por su crimen, su propio abuelo lo maldijo para siempre. Lo ató a un poste y le destrozó la espalda a latigazos, le restregó ají picante en las heridas y lo condenó a vagar por la llanura con un saco lleno de los huesos de su padre a cuestas. Silvino se inclinó hacia adelante, la luz del fuego danzando en sus ojos. Desde entonces su espíritu pena. Se anuncia con un silbido, do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero la maña que tiene es para helarte la sangre a uno. Si usted lo oye lejos, es que está parado justo a su espalda. Y si lo oye cerquita, agradézcale a Dios porque significa que está lejos y tiene tiempo de correr. Richard soltó una carcajada. Una historia excelente para asustar a los niños, Silvino. ¿Y qué pasa si te encuentra?
«Le cuenta los huesos del saco, uno por uno», dijo el llanero, su voz bajando a un murmullo. «Si amanece y no ha terminado, usted se salva, pero si termina antes del alba, se une a la colección del costal. Dicen que busca sobre todo a los borrachos y a los mujeriegos que andan de fiesta en fiesta». «Bueno, entonces tendré cuidado esta noche», dijo Richard, poniéndose de pie y sacudiéndose el pantalón. «Hay una pequeña fiesta en el caserío vecino. No pensaba perdérmela por un fantasma silbador». La sonrisa de Silvino se desvaneció. «Ese camino es oscuro, patrón, y usted ha estado bebiendo. Es mejor que se quede quieto». «No te preocupes, sé cuidarme solo. No le temo a los cuentos de caminos». Richard le dio una palmada en el hombro al viejo guía y se marchó internándose en la oscuridad, con una confianza que rozaba la arrogancia. A sus espaldas, Silvino negó lentamente con la cabeza, murmurando una oración entre dientes. Capítulo 6. El silbido en la distancia. El camino era poco más que una cicatriz de tierra compactada entre pastizales que susurraban con la brisa nocturna. No había luna y la única luz provenía de las estrellas lejanas, insuficientes para perforar la densa oscuridad. Richard caminaba a paso ligero, el ron le calentaba el pecho y la idea de la fiesta lo animaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido agudo, melódico que cortó el canto de los grillos. Do, re, mi. Las notas eran claras, pero sonaban lejanas, como si vinieran del otro lado de la sabana. Richard se detuvo y sonrió para sus adentros. Vaya coincidencia, pensó, algún otro llanero yendo a la misma fiesta. Se echó a reír, un sonido corto y burlón que se tragó la noche. Continuó su camino. Unos minutos después, el silbido volvió a sonar, pero esta vez era diferente. Era más cercano, casi como si alguien estuviera a unos pocos metros justo detrás de la cortina de hierba alta que flanqueaba el sendero. Fa, sol, la, si lo oyes cerquita, está lejos, recordó las palabras de Silvino y volvió a sonreír. Era un truco acústico de la llanura, sin duda. Aceleró el paso, la fiesta ya no debía estar lejos. De pronto, el aire se volvió pesado, gélido, un olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y rancio. Le golpeó las fosas nasales, se detuvo en seco, un silencio nestéstieno. Había caído sobre la sabana. No había grillos, no había viento, nada. Y entonces el silbido do, re, mi, fa, sol, la, si no estaba lejos, no estaba cerca, estaba en todas partes a la vez, un sonido que parecía nacer dentro de su propio cráneo. El pánico, una emoción que Richard creía haber domesticado, le atenazó la garganta. Se giró bruscamente, pero no vio nada más que la negrura impenetrable. Sintió un golpe de viento helado y el ruido sordo de algo pesado cayendo al suelo a su lado, como un saco lleno de piedras. Antes de que pudiera procesarlo, un dolor cegador estalló en la parte posterior de su cabeza. El mundo se inclinó sobre su eje y se derrumbó en una oscuridad absoluta, mucho más profunda que la de la noche llanera. Despertó con el sol de la mañana pegándole en la cara. Le dolía la cabeza con una intensidad brutal. Se incorporó con un gemido, desorientado. Estaba tirado a un lado del camino. Se palpó los bolsillos, su billetera, su teléfono, su reloj, todo había desaparecido. En la nuca, sus dedos encontraron un hematoma hinchado y pegajoso. «Malditos ladrones», masculló. Todo encajaba en su mente irracional. Unos delincuentes locales, al verlo salir solo y bebido del campamento, lo habían seguido. Usaron la estúpida historia del fantasma para asustarlo, para jugar con él antes de golpearlo y robarle. La contusión explicaba la desorientación y cualquier cosa extraña que creyera haber oído. El sueño del silbido envolvente y el saco era solo eso, una pesadilla producto del golpe. Se puso de pie, mareado, y emprendió el camino de vuelta. Tenía un vuelo que tomar. Venezuela le había dejado un mal sabor de boca y un fuerte dolor de cabeza. Capítulo 7. Ecos de un asesino. 3 días después, Richard estaba de vuelta en el ordenado confort de su apartamento en Boston. La aventura venezolana se había convertido en una anécdota de sobremesa. La historia de cómo fue drogado y asaltado por astutos bandidos en medio de la nada. La contusión, según el médico, era leve pero requería descanso.
Todo parecía volver a la normalidad, hasta que una noticia local captó su atención mientras preparaba el desayuno. La policía sigue perpleja ante la brutalidad del asesinato en el distrito de Alston, decía la presentadora con rostro sombrío. La víctima fue encontrada en un callejón y, según fuentes forenses, el arma homicida parece ser una hoja de gran tamaño y peso, posiblemente un machete o una herramienta similar. Richard sintió una extraña punzada de incomodidad. Un machete. La palabra resonó en su mente. Sacudió la cabeza. Era una coincidencia macabra, nada más. Pasó una semana. Las pesadillas lo asaltaban algunas noches. Sueños confusos de oscuridad, un silbido penetrante y el peso de algo terrible sobre sus hombros. Se despertaba sudando, con una fatiga que no se correspondía con sus horas de sueño. Lo atribuyó al trauma del robo y al jet lag. Entonces hubo un segundo asesinato, y luego un tercero. El pánico comenzó a extenderse por la ciudad. La prensa, ávida de un nombre, bautizó al misterioso atacante como el carnicero de Boston. Los detalles eran siempre los mismos: víctimas solitarias, de noche, y la espantosa violencia infligida por un arma que recordaba un machete. Richard seguía las noticias con una mezcla de morbo y ansiedad. Una noche, mientras leía un artículo en línea sobre el perfil del asesino, un comentario de un lector lo dejó helado. Esto no es un asesino común. La brutalidad, el desmembramiento, me recuerda a las historias que contaba mi abuela de su país. Historias de espectros que castigan a los hombres malos. Hay uno en particular. El comentario no decía más, pero Richard no necesitaba leerlo. En su mente, con una claridad aterradora, resonó la voz grave de Silvino hablando junto al fuego. Recordó la descripción del castigo del Silbón, la furia desatada contra el cuerpo de sus víctimas. No, se dijo a sí mismo, levantándose y caminando por la sala. Es una locura, una leyenda estúpida de un país a miles de kilómetros. Esto es Boston. Este es un asesino en serie, un psicópata. Fin de la historia. Sí. Capítulo 8. El testigo. La policía lo llamó un milagro, aunque nadie supo explicarlo con certeza. A las 2:43 am, una llamada al 911 alertó sobre gritos desgarradores en un callejón estrecho de Somerville. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a la joven tirada entre bolsas de basura, cubierta de sangre y con una mirada que parecía no haber regresado del todo al mundo de los vivos. Se llamaba Maya Estrada, 27 años, barista nocturna. Caminaba de regreso a su apartamento después de cerrar el local, cuando, según diría después con voz temblorosa, el aire cambió. Los oficiales que la interrogaron anotaron lo mismo varias veces. Declara que oyó un silbido. Dice que el atacante traía un saco, un costal, con algo dentro. Se contradice al describir el rostro. Uno de los detectives, agente Keller del equipo de crímenes violentos, no se conformó con los partes médicos. Fue él quien pidió una segunda entrevista días después, cuando Maya ya estaba consciente. La recibió en la sala del hospital, aún con un brazo enyesado y los labios agrietados. ¿Puedes contarme de nuevo lo que pasó? Solo lo que recuerdes, pidió con una voz suave, casi paternal. Maya parpadeó varias veces. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían la mirada del que ha mirado algo que no debía. Estaba caminando, el callejón antes del cruce con Green Line. Escuché pasos detrás de mí, pero suaves, como si no tocaran el suelo. Entonces escuché el silbido. Keller asintió sin interrumpir. Era una melodía, no una canción, como una escala, muy clara, muy ordenada, y ahí supe que no era una persona, no podía serlo. Hizo una pausa, y lo vi. Era alto, muy delgado. Llevaba algo al hombro, algo pesado, que hacía un ruido seco, como de madera o huesos, no sé, era como si arrastrara un peso que no se veía. ¿Pudiste ver su rostro? Ella dudó. Eso es lo peor. Lo vi y no lo vi. Era como si su cara cambiara, como si la piel se moviera o como si no pudiera quedarse quieta. Un segundo pensé que era un hombre y al siguiente algo más. Keller tragó saliva. ¿Algo más? Sí. Me habló, pero no con palabras. Era como un sonido dentro de mi cabeza que me decía que yo no era la indicada, que no era el hueso correcto. ¿El hueso? Sí, dijo Maya, ahora con lágrimas cayéndole por las mejillas. Dijo que mis huesos no eran los que buscaba. Entonces me lanzó al suelo y se fue, pero no caminó, solo desapareció. El informe oficial omitió casi todo eso.
Se registró como un ataque con arma blanca, intento fallido de homicidio, y el expediente fue etiquetado dentro del mismo patrón que los casos anteriores: machete, noche, víctima solitaria, sin testigos. Pero Keller no lo olvidó. Volvió a su oficina y abrió los reportes anteriores. Todas las víctimas eran hombres de entre 25 y 40 años, 2 con antecedentes por violencia doméstica, 1 con historial de acoso. Maya era la primera mujer y la primera que sobrevivía. En su libreta junto al perfil del asesino, Keller escribió una palabra nueva, casi con vergüenza: Silbón. Lo había escuchado en un documental años atrás. Algo sobre leyendas sudamericanas, un espíritu vengador. No creía en eso, pero los datos comenzaban a sugerir otra cosa, y esa noche, al revisar la grabación de la cámara de tráfico más cercana al callejón, Keller se inclinó hacia la pantalla. En un fotograma entre sombras se distinguía una figura, alta, sola, caminando con algo sobre el hombro, y aunque la imagen estaba borrosa, lo que más le perturbó fue lo que no se veía: una sombra. Capítulo 9. Señales en ruido blanco. Richard despertó sintiéndose distinto. No agotado, sino desconectado, como si una parte suya hubiese trabajado durante la noche y no le hubiera dejado constancia. La ciudad se sentía ajena. Sus pasos en la acera resonaban con una ligera distorsión. El aire parecía más denso y los rostros a su alrededor más vagos. Tal vez era el dolor de cabeza, tal vez el sueño que no lograba recordar del todo, pero que le dejaba una sensación a metal oxidado en la garganta. Durante el almuerzo, la noticia de un nuevo asesinato llenó las pantallas del restaurante. Una mujer había sido atacada en un parque cercano a su oficina. No se reportaron testigos, pero la brutalidad del ataque estremecía. Richard sintió un escalofrío. Por un segundo, creyó reconocer el lugar de los hechos, como si hubiese estado allí, pero enseguida lo descartó. Había miles de parques en Boston, todos parecidos. Era un sesgo de reconocimiento. Lo sabía. Lo racionalizó. Más tarde en su apartamento intentó trabajar, pero las cifras no se alineaban. No porque estuvieran mal, sino porque su mente se negaba a obedecer. Había un sonido persistente, agudo, como un silbido eléctrico lejano. Pensó que era el ventilador, luego el tráfico, pero el sonido no desaparecía. Esa noche no pudo dormir. Soñó con la sábana venezolana. Volvió a sentir el costal en sus manos, la niebla en los ojos. Alguien le susurraba al oído un nombre que no entendía, y al despertar tenía el corazón a 1000 y la garganta seca como un desierto. Fue al médico, el mismo que lo había atendido tras su regreso. Contusión leve, más jet lag, más estrés laboral acumulado, diagnosticó el doctor, hojeando sus registros. Ha estado trabajando demasiado. Estos episodios son comunes. Sueños vívidos, percepción alterada, nada grave. Richard quiso creerle, agradeció la receta para dormir mejor y salió aliviado. Todo tenía una explicación. Todo, ¿verdad? Capítulo 10. El costal de huesos. Richard se movía por su propio apartamento como un animal enjaulado. Cada crujido del edificio era un paso en el pasillo, cada sirena lejana un presagio. El miedo era una constante matemática en su sangre. Había pegado con cinta adhesiva las rendijas de las ventanas y atrancado la puerta principal con una silla bajo el pomo, un acto tan irracional que una parte de su mente lo despreciaba, mientras la otra gritaba que no era suficiente. En su monitor ya no había análisis financieros, había un mapa de Boston cubierto de puntos rojos que marcaban los ataques del carnicero. Durante días había intentado encontrar el algoritmo del monstruo, un patrón que le permitiera predecir su siguiente movimiento y estar en otro lugar, pero cada nuevo ataque parecía acercarse más a él, como una espiral que se cerraba sobre su apartamento en Back Bay. Su mano temblorosa se posó sobre la pequeña y fría medalla de San Benito, un amuleto cuya eficacia estadística era del 0%, pero al que se aferraba con la desesperación de un hombre ahogándose. Creía que la entidad, el espectro de los llanos, lo había seguido, lo había marcado como su pieza final, el último hueso para su macabro costal.
Esa noche Richard se acostó temprano. Había tenido un día extraño, uno de esos días en los que el mundo parecía moverse con medio segundo de retraso, como si el universo estuviera mal sincronizado. Había salido a caminar después del trabajo buscando aire. Se había cruzado con alguien en la acera, un rostro molesto, una discusión breve, nada memorable. Luego cenó en silencio y subió las persianas de su apartamento como siempre. Rutina, control, pero al cerrar la puerta con seguro, se detuvo unos segundos. Observó el pestillo, lo giró 2 veces, verificó las ventanas, encendió la luz del pasillo. Había algo en el ambiente, algo que no sabía nombrar, tal vez miedo. Durante la cena, la televisión murmuraba de fondo: otro ataque, otra víctima, el carnicero de Boston, decían, al parecer sin patrón claro, sin lógica y sin rostro. Richard bajó el volumen y dejó el control remoto sobre la mesa con manos algo temblorosas. Podría ser cualquiera, murmuró para sí como quien se consuela. Tal vez podría ser el próximo. La frase le quedó flotando en el aire suspendida, como si no quisiera tocar el suelo. Se recostó, cerró los ojos. El sueño vino como una ola pesada, húmeda, con un olor a tierra podrida y leña vieja. Esa misma noche, en algún punto de Boston, alguien caminaba solo por la acera, mirando el móvil, sin saber que los pasos que oía detrás no eran suyos. Una ráfaga de aire frío hizo que se detuviera. Luego vino el sonido, un silbido, lejano al principio, luego más cerca, luego tan cerca que parecía venir de adentro. La figura apareció sin previo aviso, alta, alargada, casi real. Cargaba algo al hombro, un saco, quizá una bolsa de lona. El testigo no tuvo tiempo de gritar. Solo alcanzó a sentir el peso del miedo absoluto antes de que la oscuridad lo cubriera. A la mañana siguiente, Boston amaneció con una noticia más. Otro ataque, otra víctima, sin testigos, sin cámaras, sin lógica. Los periódicos volvieron a hablar del carnicero de Boston, pero esta vez algo más ocurrió. El detective Keller estaba en ese mismo callejón. El cuerpo yacía cubierto por una sábana. La escena era tan brutal como las otras, pero esta vez había algo nuevo, un casquillo de bala en el suelo y un rastro de sangre que no pertenecía a la víctima. «Le dio», dijo un oficial. «Quien quiera que sea esta cosa está herido». Por primera vez en semanas, Keller sintió una pizca de esperanza. Días después, en un apartamento ordenado de Back Bay, la policía forzó la entrada. Un vecino había llamado preocupado. No respondía a los mensajes, no había salido en todo el día. Lo encontraron acostado en la cama boca arriba, con la expresión tranquila de quien ha tenido un sueño largo. Pero había sangre en las sábanas. Una sola herida, precisa, profunda, justo en el costado derecho. No había signos de lucha, ni entrada forzada, ni arma. En la mesita de noche, una libreta llena de anotaciones desordenadas, cálculos, mapas y en la última página, una línea escrita con letra temblorosa: «Si lo oyes cerca, es porque está lejos». Junto a ella, una medalla pequeña de San Benito. El forense cubrió el cuerpo con una sábana blanca. El detective Keller, ahora a cargo del caso, observó la escena en silencio. No dijo nada hasta llegar a la estación. Allí pidió acceso a todos los informes previos, incluida la investigación no resuelta de los asesinatos. Abrió el nuevo expediente. Nombre del fallecido: Richard Ernest Price. Profesión: analista de datos. Nacionalidad: estadounidense. Observaciones: viajó recientemente a Venezuela. Última parada registrada: Los Llanos. La hoja siguiente, marcada como confidencial, contenía una nota manuscrita del propio Keller. Patrón anómalo. Repite patrones descritos en leyendas del folclore venezolano. Escala melódica previa al ataque. Víctimas con perfiles coincidentes. Saco o mochila descrito. Posible disociación. Caso podría catalogarse como posesión simbólica o estado alterado de conciencia extrema. Registro referencial: El Silbón. Cerró el expediente. Lo archivó con los demás en la morgue mientras los técnicos hacían su trabajo en silencio. Uno de ellos se acercó al cuerpo y estiró la sábana para cubrir por completo el rostro de Richard. En el silencio blanco y frío de la sala, alguien o algo pareció exhalar y entonces se escuchó un silbido suave, inconfundible, muy cerca. Capítulo 11. Sara. Una joven llamada Sara cerraba la reja de la galería de arte donde trabajaba. La calle estaba desierta y el miedo, un compañero constante para los habitantes de la ciudad, le erizó la piel. Caminaba sola por la acera mirando el móvil. En su bolso, el peso de una pequeña pistola que su padre la había obligado a llevar le ofrecía un consuelo mínimo. Fue entonces cuando lo escuchó, lejano al principio, pero inconfundible, unas notas agudas, melódicas, que parecían burlarse del silencio.
do, re, mi, fa. El corazón de Sara se disparó. Si lo oyes lejos, está cerca. El macabro folclore importado corría por toda la ciudad. Aceleró el paso, sus llaves tintineando en su mano temblorosa. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, casi como si estuviera a su lado. Fa, sol, la, si. De la negrura de un callejón emergió una figura, alta, increíblemente delgada, moviéndose con una gracia antinatural. Arrastraba un pesado saco de lona y en su mano sostenía un machete que reflejó la luz de una farola lejana. Sara gritó, retrocediendo. La figura se abalanzó sobre ella. En un acto de puro pánico, metió la mano en el bolso, sacó la pistola y, sin apuntar, disparó. El estruendo del disparo fue ensordecedor. La figura se detuvo, emitiendo un gruñido gutural, un sonido de sorpresa y dolor. Se tambaleó hacia atrás, se llevó una mano al costado y con una velocidad que parecía imposible, se desvaneció de nuevo en la oscuridad del callejón.